Hace algunos años, quizás 6 años, 7 años, no pudiera precisar cuándo, en una de tantas conversaciones que sostuvimos con el entonces obispo y obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, yo le preguntaba si veía una generación de sacerdotes que se encaminara a tomar posesión bajo eh, pues esta forma de llevar a cabo el evangelio con los más necesitados. Recuerdo mucho su respuesta, me dijo, pues hay uno o dos. En un universo tan grande como este, que es el segundo país con más católicos en el mundo. Entonces, don Raúl, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos, o por más bien, por hacer, para Volemos ese cocodrilo, una reflexión sobre lo que se avecina. Hay un nuevo papa, el segundo al hilo del continente americano, muy familiarizado también con Latinoamérica, por más que sea un nativo estadounidense. Exacto. Y ¿usted cómo analiza este nombramiento en un contexto en el que el mundo se encamina hacia una nueva era, un nuevo orden geopolítico, en el que se han recrudecido varias de las políticas que terminan afectando, pues, a la mayoría de la población, que es la población más frágil, ¿no? Inmigrantes, gente en condición de pobreza. ¿Cuál será el papel ahora que ya se sabe quién es el obispo? Es decir, ¿cómo votó el cónclave de cara a este nuevo panorama global en el que ya estamos inmersos? Yo creo, así, su nombre nunca se escuchó. En el momento en que se hablaba de los papables, nadie optó por este hermano Agustino, en una orden mendicante, y que además, pues una gran parte de su trabajo pastoral lo hizo en un país, podemos llamarlo el tercer mundo, como es Perú. En Entonces, una comunidad muy pequeña, ¿no? además, allá en el norte de Perú, como párroco. Eh, Sin embargo, él también trabajó como superior general de los agustinos, la orden. Eso a mí me entusiasma, porque yo soy una de las cuatro. Yo pertenezco a una de las cuatro órdenes mendicantes que se fundaron en el siglo XIII, y una es la de los agustinos. Yo soy dominico, entonces, pero somos así conocidos como, porque en el momento en que nos fundaron a nosotros, la gran mayoría de los religiosos, de las familias religiosas, eran de claustro, eran de claustro. Cuando vienen estos frailes, vamos a decir, los agustinos, los carmelitas, los dominicos, y los a ver, somos cuatro órdenes. No trabajo. Bueno, en este momento te digo estas cuatro órdenes, sí: carmelitas, agustinos, dominicos y franciscanos. Válgame Dios. San Francisco de Asís. Entonces, nosotros nacimos para predicar el evangelio. Teníamos una vida, nuestras órdenes tienen una vida monacal, digo, de oración, pero mitigada. Sí, sí es muy seria, pero no es como la de los benedictinos, que son los más conocidos, ¿verdad? Los monjes que viven todo el tiempo en el monasterio. Nosotros no. Desde nuestros fundadores dedicaban mucho tiempo al estudio, en lugar de cultivar el campo, en lugar de cultivar como hacen los monjes
que viven en los clásicos, las clásicas abadías, ellos pues dedican su tiempo a sembrar la tierra y de ahí comen. No, estas 4 órdenes, que somos los mendicantes que nacimos en ese ciclo, por eso somos mendicantes, porque había un fraile, uno de los frailes encargado de colectar la comida pidiendo por las casas, por eso somos mendicantes. Así es como nosotros comíamos, y el resto pues lo dedicábamos a la oración, pero una oración mitigada, no solemnísima como la tienen por ejemplo, los benedictinos, que son los más conocidos, pero así son los monjes que viven, y otro tiempo lo dedicaban a cultivar su alimentación en la tierra. En cambio nosotros, por eso salía en cada convento había un fraile que se encargaba de traer comida, no para preparar comida, que pedía en las casas para que los frailes pudieran comer. Entonces, esto es algo que caracteriza a las órdenes mendicantes. Ahora, a mí me llamó poderosamente la atención que él haya, digámoslo así, haya elegido el nombre de León, ¿sí? Y entonces me fui a ver al último León, que es León XIII, ¿sí? Que fue un papa en los últimos años del siglo XIX, y 3 años solamente del siglo XX. Y este papa es el primero que escribe una encíclica que tiene que ver con el orden social, y es sobre los trabajadores, sobre el trabajo, pero sobre los trabajadores, para pues abogar porque estas personas que eran parte del digamos así, del pueblo, y la otra parte de los trabajadores pues eran los ricos, los adinerados, los dueños de los grandes latifundios, etcétera. Entonces, es muy interesante que el Papa tome el nombre del León. Y ahora es León XIV, pero sí. León XIII es el último que hubo. Y yo luego me fui a ver y ya me encontré con Rerum Novarum. Es la encíclica que más se conoce de él, de las cosas nuevas. Y en esa encíclica Rerum Novarum, el Papa se preocupa de el Papa Agustino se preocupa de los trabajadores, se preocupa de la organización del trabajo de entonces y de la repartición de la riqueza, y que era muy parecida a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, ahí yo dije, mira, aquí hay un signo en donde este Papa va a preocuparse de la situación del mundo. Y luego ya cuando empiezo a profundizar en su ministerio, pues su ministerio en el norte de Perú, fue obispo de una diócesis pobre, por eso tiene él la ciudadanía peruana, porque como lo hicieron obispo, entonces tendría que tener también él una presencia, digamos, en el orden cívico, porque pues los obispos tienen que tener una influencia en la vida política. Y dice, pues yo como extranjero, la primera que le busquen me corro para Estados Unidos. Claro. Entonces, por eso él adquirió la ciudadanía peruana, pero es cuando lo hacen obispo de una diócesis pequeña. Pero después también llega a ser, antes de eso, él llega a ser el superior general de los agustinos, y 2 periodos. Y esto también
pues es digamos, entonces él tiene que visitar, el superior general tiene que visitar a las comunidades en los continentes que esté presente la comunidad de ellos. Él tiene la obligación de visitar a todas las provincias, así como yo soy dominico y bueno, mi superior general recorre los 5 continentes donde estamos los dominicos. Así el padre, nuestro papa, León, pues tiene un conocimiento muy amplio, digámoslo así, de la iglesia. Y luego se lo lleva el Santo Francisco, es el que se lo lleva a Roma. Y en Roma lo hace nada más y nada menos que prefecto de la congregación, hoy se llaman dicasterios, del dicasterio de que se preocupa del nombramiento de los obispos. O sea, creo, y además, repito, ni sonaba nadie, nadie. Y yo creo que él mismo se ha de haber quedado sorprendido, porque a mí me llamó mucho la atención que tardó, porque yo también estuve cuando eligieron a Francisco al pendiente de su primer discurso cuando salía a saludar, y él tardó más de 1 hora en salir. Y yo estoy seguro que estaba preparando lo que era lo que menos esperaba él, y estaba preparando, porque leyó sus primeras palabras. A mí también me entusiasma que hizo referencia al Papa Francisco en sus primeras palabras. O sea, no nada más porque era el sucesor, ¿no? Es decir, el Papa Francisco, pues, fue un papa de los pobres también. Él fue un papa de los pobres. Francisco fue un papa que expresamente le preocupaban. Y yo aprendí en Roma que él desayunaba con un grupo de los pobres de Roma. Les pedía, no eran todos los días de su desayuno, pero algunos días él recibía en la mesa a los pobres y decía, para no olvidarme de ellos. Entonces, la impresión que tengo yo con el Papa León XIV es que él sí tiene en la mente de hacer un papado en continuidad con los intereses, porque además los intereses más profundos que tenemos que tener es la gran la dimensión espantosa entre los que son los dueños de los capitales del mundo, que son el 1% de los habitantes de la Tierra, ante la gran mayoría que se calcula en poco más del 60%, ¿sí?, de la riqueza del mundo está en manos de ese 1%. Entonces este es el dilema más grave. Y luego también yo creo que va a tener un papel muy importante en la cuestión del medio ambiente. Ya estamos en situaciones muy delicadas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que tenemos que dejar absolutamente de lado a los combustibles fósiles. Entonces, creo que él no la tiene fácil. Pero luego también otra cosa que entusiasma, que él tiene solo 59 años en comparación con los papas que han... 69, ¿no? 69, perdón, solo 69. Sí. No, es que estaba pensando que Juan Pablo II llegó del 58. Sí, claro. 79 años, sí, pero es más joven de todos los últimos papas que hemos tenido. Claro. Quitando a Juan Pablo II, por supuesto. Sí, don Raúl, le quería yo preguntar precisamente el recibimiento que tiene el Papa León XIV es, pues el mundo está muy conflictuado. Ahí está la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza, Israel,
y ahora India-Pakistán, digamos que a nivel de conflictos armados, ¿no? Y los llamados que hizo, por ejemplo, el Papa Francisco, pues fueron como muy claros en contra de este tipo de guerras pero digamos, ¿cuál es la expectativa que usted tiene del papel que va a tener León XIV frente frente a este escenario de conflictividad con líderes pues muy agresivos, muy conservadores, que recurren poco a la diplomacia y más a la fuerza? Bueno, yo quiero hacer referencia las últimas palabras en su discurso Orbi, Urbi et Orbi, su discurso el día de la Pascua, de Francisco. De Francisco, hizo referencia a las guerras que hay en las distintas partes del mundo. Esto es algo que sin duda al Papa hoy, pues las debe tener aquí, porque que Francisco, claro que no lo leyó, porque su problema de Francisco eran los pulmones y no tenía suficiente, digámoslo así, aire, oxígeno para hablar. Y él solamente dijo Felices Pascuas al principio y al final, pero se leyó su discurso. Y en su discurso va señalando los países que están bajo el tema de la guerra. Entonces, no, pues, y al día siguiente se muere, pues es el testamento que le dejó al Papa, que él, lo sucede, sin duda que lo tiene bien claro, tiene bien claro, y además es algo extremadamente delicado. ¿Por qué? Porque al lado de todos esos problemas sociales y políticos, pues tenemos el tema del clima. Esto es algo también muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque siguen muchas naciones sin hacer caso que debemos, una de ellas es México, que debemos dejar los combustibles fósiles. Nosotros el ejemplo lo tenemos aquí en México. Claro. No sé si ya dije algo. Sí, está bien, está muy bien. Ahora, con una iglesia con 1.600 millones de fieles, si no me equivoco, por ahí anda. 1.400.000, a ver, 1.600 millones, ¿no? 1.600 millones. Sí. 1.600 millones. Bueno, ok, sí. Okay. La Iglesia Católica, el Estado Vaticano tienen pues un peso dentro del concierto global, o por lo menos en Occidente de manera muy decidida. El hecho de que se haya electo un papa con este perfil, cuando, como bien dice, no figuraba en la terna inicial, políglota, multiétnico, ¿no? Con ascendencia española, italiana, francesa, con un ministerio en Sudamérica, con doble nacionalidad. ¿Esto es un mensaje político de la Iglesia? ¿O cómo debe leerse también este nombramiento del Papa León XIV? Pues sí, desde el punto de vista político, pero no es exclusivamente, ¿verdad? Porque la Iglesia también elige un pastor que tenga capacidad de promover a las iglesias del mundo para que cumplamos con nuestra responsabilidad esencial. En todos lados trabajemos por la paz, en todos lados trabajemos por la justicia, en todos lados trabajemos por la fraternidad en el mundo. Esto es algo que son los valores del Evangelio, el Evangelio del amor, ¿verdad? Es algo esencialísimo. Y en el amor está la preocupación por los pobres, en el amor está la preocupación de todo lo que pueda dañar. No solamente el día de hoy tenemos que pensar en los seres humanos, no. Y esto es algo que Francisco
despertó profundamente en la primera encíclica, porque la primera fue una carta no pastoral, sino un mensaje que no tenía carácter de encíclica. Pero Laudato Si, en la Laudato Si, Francisco se va con todo a ver el tema del clima, a ver el tema del cuidado de la tierra. Entonces, por supuesto que él, y sí hizo referencia a Francisco, él en el primer discurso hizo referencia a Francisco. Entonces, sin duda, él sabe que es algo muy clave en donde de alguna manera tiene que pues convencer a sus colaboradores que son todos los obispos del mundo, pero que tienen una estructura en la que hay siempre un diálogo entre el papado y las diócesis. Entonces, por supuesto que esto es algo en donde sí tenemos que poner una atención muy grande. Es el tema del cuidado, del cuidado de la creación, del cuidado de la tierra. Y además porque eso lleva consigo mucho sufrimiento. Si nosotros no cuidamos, la tierra no se va a acabar así de un jalón. El tema, todos lo entendemos, que está en el orden climático, donde se está poniendo el mayor peligro para que la tierra estalle. Es el aspecto, el famoso aspecto del clima, del calentamiento global. Y eso, pues nos lo dijeron desde que los científicos desde que empezaron a alertar de todo, de cómo los combustibles fósiles emitían el dióxido de carbono y que nosotros habíamos creado una caparazón en donde el calor, un altísimo porcentaje del calor que emite el sol hacia la Tierra, que siempre se ha disipado durante todos los años, se ha disipado hacia digamos, hacia el universo, hacia los espacios. Ahora se está quedando en la Tierra. ¿Por qué? Porque ya hemos cubierto con dióxido de carbono todo eso. Y simplemente yendo con México, ¿en dónde está el cuidado de estos combustibles? Aquí tenemos el ejemplo primero en México. A mí me extrañó mucho que López Obrador no fuera de los que se unieran abiertamente a esto. Él pensaba en sus cosas, pero nosotros somos uno de los irresponsables que no estamos respondiendo y el famoso calentamiento global que estamos generando va creciendo. Esto es un hecho. Y dejemos de que sí se va a acabar el mundo, pero antes de que se acabe va a haber cosas tremendas. Simplemente ya el hecho de que este dióxido de carbono no deja que salga el calor, ya está dando, ya hay problemas fuertes en el clima por todo el mundo. Y no hay retroceso, no hay retroceso. Cada día es más el dióxido de carbono que se produce. No hay retroceso, no hay retroceso. Sí, don Raúl, precisamente uno de los efectos quizá más nocivos y más dramáticos de este tema del calentamiento global, que ahora es, digamos, un tema de preocupación en el caso del Papa, y usted lo plantea así, es precisamente el tema de la migración, o sea, la expulsión de la gente porque sus tierras se acaban con las capacidades para ser cultivadas, o en fin, sus oportunidades se van cerrando y la gente empiezan los exilios, ¿no? Los movimientos de la gente. Precisamente este es uno de los grandes temas que hemos estado viendo desde, digamos, que se han agudizado en las últimas fechas en la relación, en el caso con Estados Unidos, aunque es un tema global, evidentemente, pero digamos, enfocándolo al tema de México, como usted decía, y en la relación con Estados Unidos. Es, digamos, el tema central ahora, o uno de los temas centrales.
¿Usted cómo cree que en este caso, por un lado, el gobierno de México tiene que afrontarlo y por otro lado, qué cambios percibe usted que puede haber a partir de la llegada del Papa en cuanto al llamado desde la Iglesia en ese tema? Yo sinceramente creo que el Papa va a ser exigente con nosotros los obispos. Yo no soy obispo todavía en funciones, pero soy un obispo. Es que lo que nos digan los obispos, yo también tengo que, yo no puedo decir, ya no tengo nada que ver en este mundo, pues al contrario, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto que él tiene, digámoslo así, en la estructura eclesiástica, que tiene presencia en todo el mundo, orquestada desde el Vaticano, porque el Vaticano es el inventor de la diplomacia. Los nuncios apostólicos son diplomáticos, son representantes diplomáticos de la Iglesia, pero también son representantes del Papa en las iglesias del mundo. Tiene dos funciones el nuncio. El nuncio es un delegado por el Papa, incluso se le llama delegado apostólico, muchas veces no se le llama nuncio. Delegado por el sumo pontífice para hacer presencia personal de él, del Papa mismo. Y también tiene el trabajo diplomático de ser el representante del Estado Vaticano en la nación que está. Entonces, por supuesto que yo sí creo que él ve, así como lo veo, es una persona avispada, es una persona, además, que se ha movido en la tierra, y luego, interesantísimo que tiene trabajo en un país pobre, y tiene trabajo en una diócesis también pobrísima. Entonces, este hombre, sin duda, y además se le ve que es una persona abierta y no de ninguna manera miedosa. Yo no creo que tenga miedo de nada. Entonces, él sí va a ser muy exigente con nosotros, los obispos, va a ser muy exigente con las representaciones suyas en los distintos países, pero también yo creo, porque realmente es un hombre dinámico, yo creo que va a promover mucho más ya los encuentros entre pues no solamente los obispos, creo que puede diversificar, así digamos, con la juventud que tiene delante de las edades de los otros papas que le han precedido. Y se ve muy responsable también, muy responsable. Entonces, él va a hacer que la iglesia se mueva, que la iglesia nos movamos ante este problema global del calentamiento. Él va a hacer que nos formemos. Y luego yo creo que también va a ser muy enfático en las diferencias abismales que ha creado la política mundial, el mundo del dinero en la tierra. Esto también, al menos yo lo veo que así como lo veo, él está dispuesto a enfrentar los problemas que hay. No va a tener miedo. Creo que no va a tener miedo. Ahora, extendiéndonos un poco en esta lectura, en esta reflexión, añadiría el tema de la industria extractivista como generadora de violencia, no solamente en México, en buena parte del mundo. El regreso de una agenda que revienta o por lo menos pospone algunas décadas esta agenda verde de energías limpias que se tenía firmado desde hace tiempo, con un Donald Trump cuya administración apuesta totalmente al uso de energía fósil para generar energía, con una Unión Europea que está volviendo sobre ello también, con dos actores nuevos que están
definiendo sus propias esferas de influencia, como son Rusia y China. En fin, el mundo o esta etapa a la que nos estamos adentrando no es una etapa, no es una etapa amable. Y aquí mi pregunta, más allá de lo que apuntaba Alejandro con el tema migratorio, es cómo, ya decía usted, seguramente va a haber un llamado hacia los obispos por parte del Papa, pero vamos, ya en un ejemplo más práctico, ¿cómo es que la Iglesia planta cara ante una agenda política como la que estamos atestiguando ahora? El Papa tiene que escribir su primera carta encíclica. Él no va a tardar mucho. Va a tener lo va a hacer bien pensado, y además sabe que cuenta que desde el Vaticano cuentan con la colaboración de los científicos y de muchas cosas. O sea, la Iglesia sí ha creado toda una estructura para enfrentar una evangelización efectiva y que no solamente impacte a los puros persignados que somos los católicos o los que tenemos una fe. No, tiene instrumentos, por eso se llaman cartas encíclicas, para penetrar en la sociedad. Y el día de hoy, o hacemos eso, o no quedan muchos años para que esta tierra acabe tronando. Esto que dije, yo creo, porque pues, es un hombre abierto, es un hombre que desde el momento en que siendo joven, él acepta de sus superiores, porque él pertenece a una orden mendicante, que lo manden allá al Perú, al fin del mundo, y no quedarse allí en donde había nacido, y luego las casas que tienen que tener su congregación religiosa por distintas ciudades de Estados Unidos, en donde ya podía vivir muy cómodamente. Yo creo que es un hombre que sí va a arriesgar incluso su propia vida, pero yo sí creo que va a tener la valentía de que la Iglesia, con todo el potencial que tiene, enfrente esto que es salvar a la tierra, salvar al planeta. Esto es lo que no queda otra. Y yo creo que también en ese sentido los obispos pensaron en una persona un poco más joven de los otros papas habían sido, porque saben que tiene que ser un hombre que se mueva más, se mueva a distintas partes del mundo, a concientizar a los episcopados. Y luego yo tengo mucha esperanza de que tratándose de una persona con lo poco que estamos conociendo de él como papa, es un hombre que se mueve, es un hombre que sabe que no, simplemente dentro de Roma ya anduvo por aquí, por allá, el primer día, ya no se quedó ahí en Roma, en los digamos, en los lugares de pontificios dentro del Vaticano. Ya se salió luego de allí. Entonces, así lo va a hacer. Se va a salir de Roma y va, creo que sabe que o ponemos a toda la Iglesia en movimiento de manera más dinámica, o nosotros vamos a ser cómplices del barajuste, porque y como es una persona que debe estar acostumbrada a estudiar, a leer, y estoy seguro que él tiene esta oportunidad. Y luego también el Papa Francisco le dejó una estructura ahí en la Santa Sede mucho más fuerte. O sea, él se encuentra con una estructura que fortaleció Francisco. Una iglesia que menos copada por los ¿cómo se llama?
por los Por el concilio. funcionarios, funcionarios de todo. Por la curia. Por la curia, perdón. Luego también, pues, está todo lo que el concilio ha dejado y que ha seguido creciendo en las diversas reuniones internacionales que la iglesia va teniendo. Yo creo que esto sí lo vamos a ver y le va a hacer mucho bien a la iglesia tener a este papa relativamente joven y de veras no se ve ni cansado ni nada, pues es una persona que bien estará llegando ya a los 70 años, pero se le ve con mucha energía. Sí, don Raúl, yo le haría una última pregunta por mi parte y es bien sabido y es público que los sectores más conservadores dentro de la iglesia le hicieron pues la vida bastante imposible a Francisco, al Papa Francisco. Fue muy evidente, ¿no? Muy, muy público. Y yo no sé si estos sectores, desde su punto de vista, hayan entendido que haber nombrado a un segundo papa americano que viene de estos sectores, que entiende perfectamente lo que es la gente más humilde, convivir con ellos. Si estos sectores conservadores de la iglesia van a entender el mensaje o cree que lo van a seguir presionando como el Papa Francisco. No, el Papa Francisco ya dejó muchos cardenales distribuidos por toda la iglesia. El Papa Francisco dejó una iglesia más fuerte. Sí. Okay. Y la prueba es que salieron, los papables eran en primer lugar como quien dice, el vicario general, secretario de Estado. Y luego se hablaba de personajes ahí, y luego también personajes pues con una experiencia que muy pronto llegaron a ser cardenales y además lo más interesante es que ahora estaba mucho más plural el colegio cardenalicio y además la gran mayoría de los cardenales eran nombrados por el Papa Francisco. La mayoría de los cardenales que entraron al conclave estaban nombrados por Francisco. Y Francisco se salió de las grandes urbes, empezó a nombrar a los cardenales en lugares, yo incluso cuando las tres primeras elecciones, yo decía, ahorita está más difícil que se pongan de acuerdo los cardenales porque vienen de muchos lados, ¿sí? Yo decía, y nada, que se pusieron de acuerdo y además en un papa con edad fuerte y además con una experiencia, esto sí es cierto, con una experiencia de iglesia muy amplia. Ser religioso y ser superior religioso le da la oportunidad al papa de moverse, al superior religioso, se movió por el mundo, o sea, tiene una visión del mundo más completa que sus predecesores inmediatos. ¿Por qué? Porque él como religioso tenía que ir a los lugares. No. Si hubiera sido un cardenal que andaba dando la vuelta, pues lo llevaban así a lugares piqui, no, pero él como religioso tuvo que ir a las barricadas y a todo. O sea, sí tenemos muchas ventajas y además de una orden que tiene una gran experiencia, o sea que tiene grandes oportunidades de formar bien a sus componentes, porque son órdenes que vienen desde el siglo XIII. Entonces, él es una de esas órdenes. Entonces, sí tenemos como religioso una experiencia muy amplia del mundo, porque como religioso tuvo que ir allá a los lugares, a lodarse los zapatos. Pero ya eso lo tenía desde antes y pues fue obispo en una diócesis pobre allá en Perú. Entonces, yo le veo muchas ventajas al Papa para que tengamos una iglesia que se mueva más hacia el mundo de los pobres, una iglesia que se mueva más a que seamos más exigentes ante los capos del mundo de hoy en el orden de la destrucción del planeta, porque están destruyendo el planeta. A mí me dio risa que aquí
a la diócesis de Saltillo en Cuatro Ciénegas, que es una zona desértica del norte de Coahuila. Llegaron, esto me lo dijo una señora que se había preparado para hacer, veía a los señores, a personas que venían a visitar la zona del desierto, y además Cuatro Ciénegas tiene las fosas, esas fosas de agua. Bien, el agua viene, se cree que viene desde Estados Unidos, es agua subterránea, no es agua de la lluvia. Entonces, tiene esa característica, Cuatro Ciénegas. Entonces, ella, esta señora, y es una señora que me abordó, yo andaba de visita pastoral por esas, y ella me abordó y me dijo, pues yo aprendí, les pedí aquí a los encargados, a los de turismo de aquí, que había aquí en el estado, porque es una zona que sí llegan los turistas. Dice, y les dije, pues, ¿por qué no me preparan a mí? Yo nací aquí y yo puedo enseñarles más de lo que hay aquí. Ah, sí, cómo no. Y le dieron la oportunidad. Pues esta señora fue la que me dijo, oiga, fíjese que vinieron aquí unos americanos que me dijeron que era de la NASA, que eran de la NASA, y me pidieron que los llevara a las pozas. Y entonces yo aprendí también de ellos que vienen a llevarse muestras, me da pena que no voy a mencionar el nombre de las algas, de unas algas que hay en las pozas todavía. Que son endémicas. ¿Eh? Que son endémicas. Son endémicas, yo ya lo sabía, esas algas están en Cuatro Ciénegas, están en Sudáfrica, están en Rusia, en la zona noreste, ahorita no me viene, el cuarto país, no, nomás en 4 lugares del mundo están. Y me dijeron que porque van a hacer un experimento de crear una atmósfera de oxígeno en Marte. Yo dije, para mis adentros, estos güeyes ya están pensando, ya se están echando la tierra y ahora están pensando dónde ir a habitar. Yo cuando lo dije, hasta riendo, me dije yo, no, la señora me dijo todo eso. Era una señora muy sencilla y dice, y dijeron que porque quieren hacer una atmósfera de oxígeno en Marte. Y ya están pensando que salirse, desbaratarnos aquí, dejarnos eso, y antes de que empiecen a pasar, porque saben todo lo que va a pasar antes de que se caiga. Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo, un placer haberlo tenido por acá. Y podemos aventarnos horas y horas hablando de temas infinitos, ¿no? Pero pues bueno, los tiempos están acotados y nos dará un gusto volver a conversar con usted próximamente. Gracias por esta entrevista. Oye, pues un gran gusto verte de nuevo, así aunque sea de tan lejos, de ti no te conocía, pero también un gusto conocerte. Gracias. Gracias. Un abrazo.